¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos al canal. Les saluda como siempre su compañero de travesuras luchísticas, Jimmy Ramón. Y pues bueno, vamos a empezar con el video. Bueno, primero tomo mi menjurje. Refresco de coca con nieve de limón. Lo necesito para mi malestar estomacal, lo necesito para mi malestar estomacal. Ya, voz masculina de hombre. Bueno, señores, la semana pasada hablábamos de un tema eh, ajeno a lo que se acostumbra a hacer en el canal. Hablábamos de la soledad, un tema pues que ya tenía ganas de tocar. Por ahí surgió un comentario que pues la verdad dije, bueno, está bien. A lo mejor en ese momento estaba medio idiotizado porque sí había bebido un trago de whisky y aparte ya venía con algo de alcohol encima. Y no, quizá no organicé bien las ideas, pero en fin, era un video el cual tenía yo muchas ganas de filmar y que me sentí muy cómodo y muy a gusto con ello. Sin embargo, el canal se mantiene en su temática habitual y pues como ya lo habíamos prometido, vamos a hablar de la tragedia Benoit. Esto es esa manera de reescritura, si lo podemos llamar así, ya que es un tema que aproximadamente hace 3 años y medio se trató aquí en el canal. Sin embargo, en aquel momento, y ya para ese entonces, habiendo tenido más o menos un año de experiencia acumulada en esto de subir videos, todavía me sentía yo muy inexperto y de hecho me sigo considerando un completo pelmazo para esto de los videos, muy inexperto, pero en aquella pues novatez, si le podemos decir de esa manera, eh, hubo varios datos que se me escaparon y otras cosas que no mencioné. Por lo cual vamos a hacer una especie de reescritura a ese video. Todos sabemos muy bien de qué va la historia de Chris Benoit. Se ha hablado en incontables ocasiones de la tragedia, en foros, en diversos videos de esta misma plataforma. La misma WWE en su momento habló el caso y lo sepultó. A la fecha en la WWE no se ha vuelto a mencionar la tragedia ni el nombre de Benoit. Christopher Michael Benoit, nacido en mayo de 1967, fue un luchador profesional que pues desde una edad muy joven mostró una gran pasión por el deporte de la lucha libre, empezando a entrenar, si no malentendí, alrededor de los 13 años, y que a los 18 pues ya estaba incluso llegó a entrenar en el calabozo, en el famoso calabozo, la escuela de entrenamiento de la familia Hart, de la fundación Hart, eh, teniendo entendido que Chris era un canadiense y que la dinastía Hart pues es canadiense también. Y para los 18, si no mal recuerdo lo que he podido documentarme, ya estaba formado como un luchador profesional, teniendo sus primeros combates. Compitió para empresas como Stampede Wrestling, me parece, New Japan Pro Wrestling, ECW, WCW y por supuesto WWE. Chris Benoit siempre demostró ser un luchador con gran talento, llegando a ser de los mejores, yo me atrevería a decir, y considerado incluso por muchos como de los mejores que ha dado este deporte espectáculo que es la lucha libre. Y sin embargo, a pesar de ser de los mejores, muchas veces no obtenía el reconocimiento merecido.
pasándoselo por alto o negándose a reconocerlo la WCW como un luchador de alto calibre, siempre quedando relegado a la zona media o baja del cartel. Y cuando por fin logra conquistar el campeonato máximo de WCW es cuando dice, ¿sabes qué? A la chingada, no quiero nada. Eh, y es cuando decide emigrar con sus grandes amigos que se hacían llamar The Radicals, que era Perry Saturn, Dean Malenko y su gran amigo del alma, Eddie Guerrero, con quien ya traía historia desde atrás. Tal parece que, según si no mal recuerdo lo que leí, ellos se habían conocido en New Japan Pro Wrestling por ahí de los 80s. Eh, Migran a lo que en ese entonces era la WWF, ahora WWE, eh, teniendo igualmente un paso primera destacable, pero igualmente primero por la zona baja y media de la cartelera, hasta que por fin en 2004 les llega la gloria a ambos. Eddie Guerrero logrando conquistar el campeonato de WWE en No Way Out de ese año, derrotando a Brock Lesnar en una lucha sumamente emocional. Es una lucha bastante buena y sobre todo el storytelling que le llaman, la forma de contar la historia, es excepcional. Eddie Guerrero logra capturar el campeonato de WWE en No Way Out de 2004. Chris Benoit, un mes antes, en el Royal Rumble de ese año, logra ganar la Royal Rumble Match y convertirse en el contendor número 1 al campeonato máximo para WrestleMania 20, la edición 20 de aquel entonces. Él decide retar no a su mejor amigo Eddie Guerrero, sino ir directo, que en ese momento ambos estaban en la marca SmackDown. Chris Benoit decide viajar a la marca Raw, la marca roja, y retar a Triple H, quien en ese momento también estaba en una rivalidad bastante acalorada con Shawn Michaels, el chico rompecorazones. Una lucha bastante intensa que se termina pactando como triple amenaza. Y puta, ¿qué decir de ese combate? Para mí es de mis favoritos de WrestleMania de todos los tiempos. De hecho, aún estoy en ese debate de cuál de estos combates es el mejor. Todavía estoy decidiendo el tercero. Todavía no sé cuál sería. Pero de los dos que sin duda me han gustado más, que yo consideraría mis dos favoritos de todos los tiempos, aunque no tenga el tercero, está el de Stone Cold de Steve Austin contra La Roca en WrestleMania 17 y la triple amenaza entre Shawn Michaels, Triple H y Chris Benoit en WrestleMania 20 por el campeonato mundial pesado. Es una lucha que te tiene al borde del asiento. Si nunca la has visto, búscala, mírala, obsérvala, porque de principio a fin no tiene pierde. En ese combate Chris Benoit se corona campeón del mundo, dejándonos una postal que incluso por internet duraría para la posteridad, e incluso en internet aún circulan muchas imágenes de eso. Un Eddie Guerrero que sale al escenario sin ser parte de la historia, sin que nadie se lo pidiera, sale al escenario, sale al ring a aplaudir y a felicitar a su amigo del alma Chris Benoit. Los dos llorando, abrazándose, porque sabían lo que habían tenido que pasar para llegar hasta la cima. Les digo esto, señores, y es imposible que no se me quiebre la voz, que no se me ponga la piel chinita. Es más, hasta la pinche lagrimita estoy soltando ahorita. Porque eso fue mítico. Creo que todos sabemos lo que se viene a continuación. Lamentablemente, en noviembre de 2005, Eddie Guerrero perdería la vida muriendo en los brazos de su sobrino Chavo Guerrero. Esto fue un golpe muy duro para todo el personal de WWE que trabajaba con la empresa para ese entonces.
pero ninguno sintió los estragos tan fuertes como el señor Chris Benoit. Testimonios de luchadores decían que tú lo podías ver a simple vista y parecía tranquilo, calmo y sereno, pero que en el interior estaba prácticamente muerto por dentro. Y que, pues, la muerte de Guerrero llevó a Benoit a una depresión autodestructiva o a una conducta autodestructiva. Si Chris Benoit era conocido por ser disciplinado en su trabajo, por ser pues un tipo duro que no se abría tan fácilmente con la gente y por ser estricto consigo mismo, la muerte de Guerrero solamente empeoró estas conductas. Se dice que Guerrero dejó de hablar con muchos en los camerinos, en las funciones, que solamente hablaba con su círculo más cercano de amigos, que incluso la viuda de Don Eddie Guerrero, Vicky Guerrero, de repente lo invitaba a su casa y que había un punto de la reunión en la que Chris Benoit, ella se iba a hacer otras cosas y que Chris Benoit pues simplemente se iba a la habitación de Eddie, se sentaba en la cama, abrazaba la almohada donde éste dormía y se ponía a llorar. Incluso se dice que tomaba siempre diferentes rutas para llegar a su trabajo o a su destino y que su obsesión con el trabajo solamente empeoró. Es aquí cuando llegamos al 22, 23, al fin de semana del 22 al 24 de junio de 2007. Para el lunes 25 del mencionado mes del año anteriormente mencionado, exactamente o aproximadamente a las 2:10 de la tarde, se descubrieron los cuerpos sin vida tanto de Chris Benoit como de su esposa Nancy y de su hijo Daniel. Raw incluso tenía un ángulo donde el señor McMahon, el magnate medio y dueño de la empresa, había fallecido en la ficción. Y en ese Raw del 25 de junio se tenía pensado hacer un especial en homenaje al señor McMahon. Cosa que no se hizo porque, como dicen por ahí, la realidad supera la ficción. La realidad supera a la ficción y es entonces que el señor McMahon, ante una arena vacía, tiene que dar la noticia de que el ángulo que se dio simplemente fue eso, un ángulo. Pero la realidad era que tanto Chris Benoit como su esposa e hijo menor habían fallecido. Ese Raw del 25 de junio de 2007 fue enteramente dedicado a Chris Benoit. Al martes 26 de junio de 2007, que para ese entonces todavía se transmitía la programación de ECW como una tercera marca de la empresa, vuelve a salir nuevamente Vince McMahon aclarando los hechos y diciendo que ahora, 24 horas después o poco más de 24 horas después de aclarados los sucesos, ya se tienen una idea más precisa de lo que había ocurrido y que por ende ya no mencionarían a Benoit a partir de ese momento. Benoit había sido borrado de la historia. El incidente es bien conocido por todos. La versión oficial se dice que Chris Benoit estranguló a su esposa Nancy hasta la muerte el viernes 22 de junio de 2007 por la noche. A la mañana del 23 de junio de 2007, drogó a su hijo menor Daniel con Xanax para que cuando éste estuviera inconsciente simplemente facilitar el trabajo de estrangularlo. Chris Benoit pasó un día entero con los cuerpos para posteriormente, el 24 de junio de 2007, él quitarse la vida, es decir, suicidándose.
En ese inter se cuenta, según testimonios de luchadores y personal de WWE, sobre todo Chavo Guerrero, cuenta que él se mantuvo en comunicación con Benoit ese fin de semana. Estaban, pues, en el entendido de ponerse de acuerdo para ir juntos a la ciudad que tenían que ir para un pago por evento que iban a presentar el 24 de junio. Chavo menciona que en las llamadas Benoit alegaba que tanto su esposa Nancy como Daniel estaban enfermos, estaban vomitando sangre, pero que sí iba a lograr llegar al evento, e incluso a unos house shows que tenían programados para el 23 de junio. Benoit no se presenta a los house shows y cuando llega el día del evento, Chavo Guerrero cae en cuenta que su amigo no ha llegado. Vuelve a establecer una comunicación vía telefónica con él, le vuelve a comentar lo mismo, que Nancy y Daniel aún se encuentran muy enfermos, vomitando sangre, pero que sí va a llegar al evento. En este inter igualmente, del celular tanto de Chris Benoit como de Nancy Benoit, se mandaron una serie de mensajes al celular de Chavo Guerrero, uno con la dirección de la casa de Chris Benoit y otro de manera muy críptica diciendo que la puerta del garage estaba abierta y los perros estaban al pie de la alberca o algo parecido, cosa que no tuvo mucho sentido en ese momento para Chavo. Pero esto prendió las alarmas. Una última llamada que Chavo Guerrero tuvo con él, es decir, con Chris Benoit, Chavo alega que, o menciona que Chris Benoit se notaba o se escuchaba notablemente apagado y que algo que le resultó insólito fue que para despedirse en esa llamada, Chris Benoit le dijo: Chavo, te quiero, amigo. Cosa muy extraña si tomamos en cuenta que Benoit no era muy abierto. Como les dije, esto le tomó 3 días, 22, 23 y 24 de junio. Para el 25 de junio, los cuerpos de los 3 miembros de la familia ser encontrados. Hay mucha información, muchas teorías conspirativas. Unos incluso sugieren que el perpetrador del crimen, que no fue un homicidio por parte de Benoit, sino que fue un homicidio por parte de Kevin Sullivan, que también era un personaje, o sí, una persona dentro de la lucha libre, ex esposo de Nancy Benoit, y que este había sido una especie de crimen pasional en venganza porque Chris Benoit le había bajado a la esposa. Y todo esto siendo parte de un ángulo, o sea, primero fue un ángulo que pasó a la vida real. Sin embargo, esto también porque en los cuerpos tanto de Nancy como de Daniel, y me parece que también el de Chris, no estoy muy seguro, se encontraron unas Biblias. También cosa muy extraña porque Chris Benoit, si bien era creyente, no era devoto, y mucho menos de la Biblia. Lo cual resultó muy extraño. También se encontraron búsquedas inusuales de pasajes de la Biblia en la computadora de Chris. Y algo que a la fecha me sigue resonando mucho es una búsqueda en la computadora de Benoit acerca de cómo estrangular o cómo matar a alguien sin que sufra tanto. Incluso tenemos el famoso incidente, o infame, dependiendo de cómo lo vean, incidente de Wikipedia, donde horas antes de que el crimen fuese descubierto, o incluso un día antes de que el crimen fuese descubierto y antes del pay-per-view, que en ese momento era Vengeance, o del pago por evento, se había registrado en la página de Wikipedia de Chris Benoit que este iba a ser reemplazado con Johnny Nitro, ahora John Morrison, o mejor conocido como John Morrison. Chris Benoit iba a ser reemplazado por Johnny Nitro, o Johnny Nitro, John Morrison, debido a que Benoit no podría asistir por la muerte de su esposa Nancy Benoit.
Poco tiempo después esta entrada fue esta información fue nuevamente editada e incluso se colocó una penalización a quien publicó esto, pidiéndole que por favor no difundiera información falsa. Se sabe, muchos en su momento pensaban que fue el propio Benoit quien había escrito esto en su muro de Wikipedia o en su página de Wikipedia. Se supo que que la dirección no venía de la dirección de Chris, sino de una dirección en Connecticut. Curiosamente, el mismo lugar donde tiene sede la base de operaciones de WWE. La persona que publicó esto, se me va un poco su nombre, pero ya tenía fama de ser un estafador y de publicar noticias falsas en Internet. Cosa que para aquel entonces tenemos que entender que el Internet no estaba tan controlado y no tenía su boom masivo como ahora. Sí, ya había mucho uso de Internet, pero no como ahora. Esto también me lleva a lo siguiente. Hay que dejar bien en claro que el señor Chris Benoit, a su muerte, perdón, no había superado la muerte de su amigo Eddie Guerrero. Incluso se llega a decir, dicho por su padre de Chris, que él le comentó varias veces, que Chris, es decir, Chris le comentó a su padre varias veces que él tuvo sueños en donde viajaba con Eddie Guerrero en un carro con un montón de valijas atrás. Incluso, como dato extra o dato curioso, bueno, antes de darles el dato curioso, cuando se descubrieron los cuerpos se hicieron las averiguaciones que a la fecha dejan muchas preguntas, en un servidor incluido. Se supo, o la investigación reveló, que el cerebro de Benoit no, no presentaba ser como el cerebro de una persona de su edad, de 40 años, sino parecía el cerebro de una persona de más de 80 años con Alzheimer. Esto llevó a la gente a especular que esto fue producto de tantos silletazos y golpes en la cabeza. Además de su característico movimiento del cabezazo desde la tercera cuerda, que también pudo contribuir, cosa que no dudo que pueda ser cierta. Desencadenó esta tragedia otra serie de teorías, alegando que pudo haber sido los esteroides los que impulsaron a Benoit a tener esta conducta tan agresiva y llevarlo a lo que llegó, a asesinar a su esposa y a su hijo menor. Hay otros que lo desmienten, a sabiendas de cómo funcionan los esteroides. El propio médico que atendía a Benoit y a otros luchadores de WWE en 2009 fue encontrado culpable por recetar deliberadamente analgésicos y otras sustancias para calmar el dolor a los luchadores que atendía. Otra teoría que incluso dice que Benoit sostiene que Benoit es inocente y que quienes mataron a la familia fue la mafia y que de ahí se desprende el famoso mensaje, o eso era lo que quería decir Benoit con el famoso mensaje de los perros están en la piscina, o algo parecido, no recuerdo muy bien. Y como dato curioso, ahora sí, este servidor es un ávido seguidor que respeta y admira muchísimo la carrera de artistas como Black Sabbath, como Motorhead, como Mercyful Fate, así como la del señor King Diamond. King Diamond sabemos que perteneció a Mercyful Fate, posteriormente hizo su proyecto solista y el 26 de junio de 2007, es decir, 2 días antes del doble homicidio y suicidio de Benoit, el señor King Diamond publica su álbum Give Me Your Soul Please, Dame tu alma por favor, un álbum que retrata la historia de un padre que desciende hasta la locura, asesina a sus 2 hijos y posteriormente
es acosado sobre todo por el espíritu de su hija, viéndolo por todos los espejos de la casa, con un profundo odio y decepción, lo cual lleva al padre a arrebatarse la vida. Una temática muy similar a lo que pasó, al menos en lo que se dice de la versión oficial, con la familia Benoit. Incluso se le preguntó al señor King Diamond si se había inspirado en esta historia, a lo cual él dijo que era imposible. Él había terminado el disco en marzo de 2007 y esta tragedia sucedió en junio. Incluso hubo algunos que le sugirieron que por esta tragedia no publicara el álbum en esa fecha, pero él dijo, creo que es mejor hacerlo así. Y sí, muy atinado, porque a la fecha ese disco, aunque no esté inspirado por la tragedia Benoit, al tener una similitud en su historia con la tragedia Benoit, se ha vuelto más mítico. A pesar de que le tengo un gran respeto a King Diamond, debo admitir que ese disco no es el mejor en su extensa discografía, perdón. De hecho, se me hace de los más flojos. Con el paso de los años le he llegado a tomar cariño, pero me sigue pareciendo flojo en comparación con sus trabajos de los 80s y los buenos trabajos de los 90s. A nota personal, yo solamente puedo decir que me encuentro en un 50-50. Una parte de mí piensa que Benoit puede ser inocente, pero por el otro lado, hay cosas que me indican que sí, Chris Benoit fue el perpetrador de esta tragedia. Pero algo que yo trato de hacer siempre es separar esta tragedia del luchador. Lo que Chris Benoit hizo como luchador, desafortunadamente, va a quedar siempre opacado por esta tragedia y por la imagen de asesino que se le ha dado. Por lo cual no se puede culpar. Pero hay que entender que, sean por las circunstancias que sean, se nos fue un gran luchador. Uno que incluso está en mi lista de favoritos, sin duda alguna. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, señores. Hasta la próxima.